su propia familia la vendió por considerarla rota. La llamaron estéril, inútil, una mancha en su apellido. Pero en los brazos de un extraño silencioso, en una sola noche, su cuerpo despertó a un milagro. El secreto que ahora lleva es un testimonio de amor y una rebelión silenciosa que hará añicos a todos los que la despreciaron. Ella demostraría que no estaba maldita, sino que solo necesitaba el amor de un buen hombre para florecer. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. En los comentarios encontrarás un enlace para hacer donaciones, lo que nos ayuda a seguir contando más historias y apoyar a mi familia. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Clara escuchó las palabras desde el pasillo, con la mano aferrada a la escoba como si fuera el último trozo de madera en un naufragio. Las voces de sus padres, normalmente un murmullo sordo en la casa, ahora sonaban afiladas y crueles, como cristales rotos. No sirve para nada, Mateo, decía su madre, Elena, con un veneno que a Clara le quemaba la piel incluso a través de la pared. Nadie la va a querer. El hijo del alcalde nos la devolvió como si fuera ganado defectuoso, estéril. Esa es la palabra que nos persigue por todo el pueblo. La humillación era un sabor amargo en la garganta de Clara, uno al que se había acostumbrado en los últimos meses desde que su matrimonio con Ricardo, el hijo del alcalde, fue anulado. Un matrimonio que duró 2 años llenos de noches silenciosas y mañanas de miradas acusadoras. Ricardo no era un hombre malo, no le pegaba, pero su indiferencia era una forma de crueldad en sí misma. Sus toques eran mecánicos, una obligación, y su suspiro de decepción cada mes era un cuchillo que se clavaba más profundo en el alma de Clara. Era él quien le susurró por primera vez la palabra estéril, y fue esa palabra la que se esparció por el pueblo como una plaga. Su padre, Mateo, un hombre cuya espalda se había encorvado por las deudas más que por los años, respondió con una voz cansada. ¿Y qué quieres que haga, Elena? Ya nadie nos da crédito en la tienda. Nuestra reputación está por los suelos. Al menos tenemos que sacar algo por ella. Lo que sea. Algo por ella. Clara se sintió mareada. No era una hija, era una mercancía fallada que ocupaba espacio y comía pan que no podía ganarse con un buen matrimonio. Entonces escuchó el nombre que cambiaría su vida. Julián, el trampero. El hombre de la montaña, dijo su padre en un susurro. Vive solo. No le importará si puede darle hijos o no. Es un salvaje, apenas habla. Solo necesita una mujer que le cocine y le mantenga la cabaña caliente. Me ha ofrecido una cantidad. No es mucho, pero pagará la deuda con la tienda y nos permitirá pasar el invierno. Un salvaje. Un hombre de la montaña. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su familia, la misma que debería protegerla, la estaba vendiendo a un desconocido, a un ermitaño del que se contaban historias para asustar a los niños. La decisión ya estaba tomada. Ni siquiera le preguntaron. Esa misma tarde, mientras el sol se teñía de naranja sobre los tejados del pueblo, un hombre alto y de hombros anchos apareció en la puerta. Llevaba pieles gastadas y sus botas estaban cubiertas de un lodo que no pertenecía a las calles polvorientas del pueblo, sino a los senderos ocultos del bosque. Su cabello era oscuro y largo, y su barba, aunque recortada, le daba un aspecto fiero. Pero sus ojos eran de un color avellana profundo, y en ellos no había crueldad, sino una soledad tan vasta como las montañas que llamaba hogar. Ese era Julián. No dijo casi nada. Asintió a su padre, le entregó una pequeña bolsa de tela que sonaba con el peso de unas pocas monedas y luego posó sus ojos en ella. Clara esperaba ver desdén, o quizás la fría evaluación de un comprador, pero solo encontró una tranquila curiosidad. La humillación la consumió. Su madre le empujó una pequeña maleta a las manos. Ya está todo. Sé buena esposa, le dijo, sin una pizca de afecto. Ni un abrazo, ni una lágrima. Solo el alivio de deshacerse de una carga. El viaje hacia la montaña fue silencioso. Julián caminaba delante, abriendo paso con un machete por senderos que solo él conocía.
Clara lo seguía, tropezando con raíces y piedras, sintiendo como cada paso la alejaba más del único mundo que había conocido, un mundo que la había repudiado. El aire se volvía más frío y puro a medida que subían. Los chismes del pueblo fueron reemplazados por el susurro del viento entre los pinos y el canto de los pájaros. En una ocasión, ella resbaló en una piedra húmeda al cruzar un arroyo. Antes de que pudiera caer, la mano de Julián, grande y callosa, la sujetó por el brazo. Su tacto fue firme pero sorprendentemente gentil. Con cuidado, dijo, y su voz fue como el rumor de las rocas en un río, grave y poco usada. Fue la primera vez que se dirigió a ella. No la soltó hasta que estuvo segura al otro lado. Ese pequeño gesto, esa palabra solitaria, fue un faro en su oscura desesperación. Al anochecer llegaron a su destino. La cabaña era pequeña, hecha de troncos robustos, con humo saliendo perezosamente de una chimenea de piedra. Contrario a lo que esperaba, no era un lugar sucio ni salvaje. El interior estaba ordenado y limpio. Había una gran chimenea de piedra que ocupaba una pared, una mesa de madera maciza con 2 sillas, y estantes llenos de frascos y herramientas. Olía a leña quemada, a pino y a algo más, un aroma masculino y limpio que era el de Julián. Sin decir una palabra, él encendió una lámpara de aceite, llenando la estancia de una luz cálida y dorada. Luego se movió a la cocina, una pequeña área con una estufa de leña. Empezó a preparar la cena, moviéndose con una eficiencia silenciosa que a Clara le pareció hipnótica. Ella se quedó de pie junto a la puerta, sin saber qué hacer, sintiéndose como una intrusa. «Puedes sentarte», dijo él, sin volverse. «No voy a morderte». Clara se sentó en una de las sillas, observándolo cortar verduras y carne de un ciervo que colgaba afuera. El silencio ya no se sentía tenso, sino extrañamente pacífico. Era un silencio diferente al de su casa con Ricardo, que estaba lleno de palabras no dichas y acusaciones. Este silencio estaba lleno de la presencia de la montaña, de la vida que pulsaba a su alrededor. Comieron en la mesa. Julián le sirvió un estofado caliente y sabroso. Era la primera comida caliente que tenía en días que no se le hacía un nudo en el estómago. Después de la cena, él se sentó frente a ella y la miró directamente. «Sé lo que dicen en el pueblo», comenzó, su voz todavía áspera por la falta de uso. «Sé por qué tu padre, por qué estás aquí. No tienes que tener miedo de mí, Clara». Escuchar su nombre en su boca fue un shock. «Solo quiero que sepas, yo no busco lo que ellos te negaron. No necesito un heredero. Las montañas no piden hijos, solo respeto». Hizo una pausa, mirando sus propias manos curtidas sobre la mesa. «El silencio a veces se vuelve muy ruidoso aquí arriba. Llevo mucho tiempo solo. Solo quería una compañera». Las lágrimas que Clara había estado conteniendo durante meses finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador. Este hombre, este salvaje, le estaba ofreciendo más compasión que su propia familia. No la veía como defectuosa, sino como una persona. Ella lloró en silencio, y él no intentó consolarla con palabras vacías. Simplemente esperó, dándole el espacio que necesitaba. Cuando finalmente se calmó, él se levantó y le señaló una puerta. «Esa es la habitación. La cama es grande. Puedes dormir ahí. Yo dormiré aquí, junto al fuego». Clara negó con la cabeza, sorprendida de su propia audacia. «No. No tienes que hacer eso. Es tu casa. Tú pagaste por mí. Soy tu esposa ahora». La palabra esposa sonó extraña en sus labios, pero por primera vez, no llevaba el peso de la obligación. Julián la miró durante un largo momento, sus ojos avellana estudiando su rostro. «No pagué por una esclava. No quiero una sirvienta asustada. Quiero una compañera. Si vas a ser mi esposa, lo serás porque tú quieres, no porque un papel o unas monedas lo digan». Se acercó a ella, y el corazón de Clara latió con fuerza, una mezcla de miedo y una emoción nueva que no podía nombrar. Él levantó su mano y, con el dorso de sus dedos, apartó suavemente un mechón de cabello de su cara. Su toque era áspero pero increíblemente tierno. «Clara,
susurró. Mírame, ¿qué es lo que tú quieres? Nadie le había preguntado eso en toda su vida. Su opinión nunca había importado. Miró a los ojos de aquel hombre solitario y vio reflejado su propio dolor, su propia soledad. Y en ese instante, en esa cabaña perdida en la inmensidad de la montaña, tomó una decisión. No por su familia, no por el pueblo, no por miedo. Por ella misma. Quiero quedarme aquí, dijo con voz firme. Contigo. Una leve sonrisa curvó los labios de Julián por primera vez, una sonrisa que iluminó su rostro rudo y lo hizo parecer más joven. Entonces esta es tu casa también, dijo él. Esa noche, compartieron la cama. La distancia entre ellos al principio era un abismo de incertidumbre. Pero el frío de la montaña se colaba por las rendijas de la cabaña, y el calor de sus cuerpos era un consuelo. Fue Clara quien se movió primero, un pequeño gesto, buscando el calor de su espalda. Julián se giró lentamente y la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él. Su cuerpo era una muralla de músculos y calor, y por primera vez en años, Clara se sintió segura. Protegida. El beso que siguió no fue exigente ni apresurado. Fue un roce de labios exploratorio, torpe y lleno de una honestidad cruda. Sabía a estofado, a humo de leña y a la soledad de dos personas que por fin encontraban un refugio en la otra. Él le acarició el rostro, el cuello, y ella sintió un estremecimiento que no era de frío. Eres hermosa, Clara, le susurró él al oído, y esas palabras simples borraron años de insultos y desprecios. Hueles a sol, a campo limpio. Nunca nadie me había dicho algo así, respondió ella, su voz temblorosa. Nunca nadie me había mirado como tú me miras. Sin buscar algo que no puedo dar. Julián se apartó un poco para mirarla a los ojos en la penumbra. Yo no te miro buscando algo. Te miro y solo te veo a ti. Y lo que veo, me gusta. Lo que ocurrió después no fue la obligación silenciosa que había conocido, sino un descubrimiento mutuo. Los toques de Julián no eran los de un salvaje, sino los de un hombre que había aprendido la paciencia observando a la naturaleza. Cada caricia era una pregunta, cada beso una respuesta. Exploró su cuerpo con una reverencia que la hizo sentir preciosa, deseada por primera vez en su vida. No había presión, no había expectativas, solo la conexión de dos almas que se habían reconocido en su mutua soledad. En la intimidad de esa noche, en el silencio sagrado de la cabaña, Clara no era la mujer estéril del pueblo, sino simplemente Clara. Y él no era el ermitaño de la montaña, sino simplemente Julián. Y juntos, encontraron algo que ninguno de los dos había buscado, un hogar en el otro. Las semanas que siguieron fueron una revelación. La vida en la montaña era dura, pero simple y honesta. Julián le enseñó a reconocer las plantas medicinales, a seguir el rastro de los animales, a predecir el tiempo mirando las nubes. Clara, a su vez, transformó la cabaña. Llenó los alféizares de las ventanas con flores silvestres, preparaba comidas deliciosas con lo que Julián cazaba y lo que ella recolectaba, y su risa, que creía perdida para siempre, comenzó a llenar los espacios que antes ocupaba el silencio. Hablaban durante horas junto al fuego. Él le contó sobre su familia, unos padres que habían muerto en una epidemia cuando él era joven, dejándolo solo para que se hiciera un hombre en la naturaleza. Le confesó que se había aislado del pueblo porque estaba cansado de la hipocresía y la malicia. Ella le contó sobre la presión de ser la esposa del hijo del alcalde, sobre la constante vigilancia de su suegra y las miradas de lástima de las otras mujeres. Por primera vez, podía hablar de su dolor sin sentirse juzgada. Su afecto crecía con cada día que pasaba. Los toques ya no eran tentativos. Se tomaban de la mano mientras caminaban por el bosque, él le daba besos robados mientras ella cocinaba, y por las noches, sus cuerpos se encontraban con una familiaridad apasionada y tierna. Julián era un amante generoso y atento, siempre susurrándole lo mucho que la deseaba, lo suave que era su piel, lo dulce que era su sabor. Me has embrujado, mujer, le decía a veces entre besos, haciéndola sonrojar y reír al mismo tiempo. No sé cómo viví tanto tiempo aquí sin ti. Y yo no sé cómo sobreviví allá abajo, respondía ella, acurrucándose en su pecho.
Un mes después de su llegada, Clara comenzó a sentirse extraña. Un cansancio profundo la invadía por las mañanas, y ciertos olores, como el de la carne cruda, le revolvían el estómago. Al principio, lo atribuyó al cambio de vida, al aire de la montaña. Pero un día, mientras lavaba la ropa en el arroyo, una oleada de mareo tan fuerte la golpeó que tuvo que sentarse en una roca para no caer. Y entonces, una idea imposible, un pensamiento tan absurdo que casi se rió en voz alta, se abrió paso en su mente. Contó los días. Recordó esa primera noche, la ternura, la conexión. Y el miedo y la esperanza lucharon una batalla feroz en su corazón. ¿Podría ser? ¿Después de todo? Después de que todos, incluido el médico del pueblo, la declararan infértil. Lo mantuvo en secreto durante una semana más, aterrorizada de equivocarse, de albergar una esperanza falsa que la destrozaría. Julián notó su palidez y su falta de apetito. ¿Te encuentras bien, Clara? ¿Estás enferma?, le preguntaba con preocupación, tocándole la frente para ver si tenía fiebre. Estoy bien, mentía ella. Solo es el cansancio. Pero la mentira se le hacía pesada. Una tarde, él regresó de revisar sus trampas y la encontró sentada en los escalones de la cabaña, con la mirada perdida en el horizonte. Llevaba una mano sobre su vientre de forma inconsciente. Julián se sentó a su lado, en silencio, y esperó. Finalmente, ella habló, su voz apenas un susurro. Julián, ¿recuerdas lo que me dijiste la primera noche? Que no buscabas un heredero. Él asintió lentamente. Lo recuerdo. Y sigo pensando lo mismo. Te quiero a ti, Clara. Con o sin hijos, eso no cambia nada. Las lágrimas volvieron a los ojos de Clara, pero esta vez eran diferentes. ¿Y si estuviera equivocada, y si todos en el pueblo se equivocaron, y si no estoy rota? El corazón de Julián comenzó a latir más rápido al comprender. Miró la mano de ella sobre su vientre, y luego la miró a los ojos, que brillaban con una mezcla de terror y una alegría frágil. Clara, ¿estás? Ella no pudo responder, solo asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Él la quedó mirando por un instante que pareció una eternidad, su rostro indescifrable. El miedo atenazó a Clara. ¿Y si él no lo quería? Él había dicho que buscaba una compañera, no una familia. Quizás esto arruinaría la paz que habían encontrado. Pero entonces, la expresión de Julián se resquebrajó. La incredulidad dio paso a una maravilla pura, y luego, una sonrisa tan amplia y radiante que transformó por completo su rostro. Se arrodilló frente a ella y, con una delicadeza que contradecía su tamaño y su fuerza, puso su gran mano sobre la de ella en su vientre. Aquí dentro, susurró con asombro, como si estuviera hablando de un milagro. ¿Un bebé, nuestro? Clara volvió a sentir, sollozando abiertamente ahora, una mezcla de alegría y alivio tan potente que la dejó sin aliento. Julián se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. Dijeron que eras estéril, musitó. No eras estéril, mi amor, respondió él, su voz quebrada por la emoción. Solo necesitabas paz. Necesitabas ser feliz. El pueblo te enfermó con su veneno, pero la montaña te ha sanado. Levantó la cabeza y la besó, un beso profundo, salado por las lágrimas de ambos, un beso que sellaba no solo su amor, sino la creación de una nueva vida. Un hijo. La prueba viviente de que ella nunca estuvo rota. Un bebé concebido en una noche, fruto del encuentro de dos almas solitarias que se encontraron y sanaron mutuamente. La mujer que había sido vendida como mercancía defectuosa ahora llevaba en su vientre el tesoro más grande de todos. Era una dulce, silenciosa y poderosa venganza contra la familia que la despreció y el mundo que la juzgó. La noticia, sin embargo, era un secreto demasiado grande para guardarlo solo para ellos. Necesitarían ayuda, al menos un médico que confirmara sus sospechas y vigilara la salud de Clara. Y eso significaba volver al único lugar que ambos habían jurado evitar, el pueblo. La idea de bajar de la montaña llenaba a Clara de pavor. Significaba enfrentarse a las miradas, a los susurros. A su familia. Y a Ricardo. Se lo confesó a Julián una noche, acurrucada junto a él frente al fuego.
Tengo miedo, Julián. No quiero volver a verlos. No quiero que me miren con esa lástima, o peor, con desprecio, y si no me creen, y si dicen que el bebé no es tuyo. La mano de Julián, que acariciaba su cabello, se detuvo. Se apartó para poder mirarla a los ojos, su expresión seria. A mí no me importa lo que digan. Yo sé que es mi hijo. Y si alguien se atreve a insinuar lo contrario, se las verá conmigo. Y a tu familia, no les debes nada. No tienes que verlo si no quieres. Iremos al doctor, y si te sientes con fuerzas, solo pasaremos por la tienda a por provisiones. Yo estaré a tu lado en todo momento. Nadie te volverá a hacer daño, Clara. Te lo juro por mi vida. Su promesa era tan sólida como las rocas que los rodeaban. Con su fuerza a su lado, Clara sintió que podía enfrentarse a cualquier cosa. Unos días después, emprendieron el descenso. El viaje que antes había sido de desesperación, ahora era uno de esperanza nerviosa. Julián no la soltó de la mano en todo el camino. Cuando llegaron a los límites del pueblo, las miradas no se hicieron esperar. La gente se detenía a cuchichear al ver al hombre de la montaña paseando por la calle principal con la mujer estéril del brazo. Clara intentó encogerse, pero Julián le apretó la mano con firmeza, enderezando sus hombros. La consulta del doctor Morales fue tensa. Era un hombre mayor que la conocía desde niña y que había sido quien, presionado por la familia del alcalde, había sugerido que Clara podría tener dificultades para concebir. Cuando le explicaron el motivo de su visita, el doctor la miró con escepticismo. Pero tras un breve examen, palpando su vientre con manos expertas, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en pares. Es increíble, tartamudeó. Pero es cierto. Felicidades, están esperando un bebé. Tienes unas 8 semanas, más o menos. La confirmación oficial hizo que el milagro se sintiera real. Clara y Julián salieron de la consulta con una sonrisa que no podían ocultar. La noticia, como era de esperar en un pueblo tan pequeño, corrió como la pólvora. Y la primera persona en enterarse, antes incluso que su propia familia, fue doña Elvira, la vecina chismosa cuya casa estaba frente a la del doctor. Vio sus caras de felicidad y no tardó en atar cabos. Antes de que pudieran llegar a la tienda, la noticia ya había llegado a oídos de sus padres. Mateo y Elena los interceptaron en medio de la plaza del pueblo. La cara de su madre era una máscara de incredulidad y furia. ¿Qué es este rumor que oigo, Clara? Es una broma de mal gusto para humillarnos aún más, espetó Elena. No es ningún rumor, madre, dijo Clara, su voz temblorosa pero firme. Julián se paró protectoramente a su lado. Vamos a tener un hijo. La reacción de su padre fue de puro asombro, pero la de su madre fue de veneno. Imposible, gritó. Eres estéril. Ese niño no puede ser de este salvaje, debes haber deshonrado a tu primer marido y ahora nos traes esta vergüenza. Y basta, rugió Julián, su voz resonando en la plaza y haciendo que todos se callaran. Dio un paso adelante, protegiendo a Clara con su cuerpo. La única vergüenza aquí es usted. La forma en que trató a su propia hija. Clara no está rota, nunca lo estuvo. Este bebé es mío, y más le vale no volver a insultar a mi esposa. Elena retrocedió, asustada por la intensidad de su mirada. Pero entonces, otra figura apareció en la plaza, atraída por el alboroto. Era Ricardo, su exmarido, vestido con sus ropas finas, con una expresión de superioridad en el rostro que a Clara siempre le había molestado. Miró a Clara, a su vientre casi imperceptible, y luego a Julián, con una mueca de desdén. Vaya, vaya, dijo Ricardo con sorna. Así que la pequeña y frágil Clara por fin ha conseguido lo que quería. Supongo que un bruto de la montaña era todo lo que necesitabas. Dime, ¿estás segura de quién es el padre? Quizás ese niño sí que es mío y tardó en aparecer. La insinuación fue como una bofetada. Julián se tensó, listo para lanzarse sobre él, pero Clara le puso una mano en el pecho, deteniéndolo. Levantó la barbilla y miró a Ricardo directamente a los ojos, con una fuerza que no sabía que poseía. Este niño,
dijo, su voz clara y fuerte para que todos en la plaza la oyeran, es el hijo de mi marido. De Julián. Un hombre que me trata con más amor y respeto del que tú conocerás en toda tu vida. Y para que te quede claro, Ricardo, no fui yo la que no podía tener hijos. Quizás el problema siempre fuiste tú. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto. La cara de Ricardo se puso roja de ira y humillación. Darle la espalda al pueblo, a su pasado, a todos los que la habían despreciado, y caminar de regreso a la montaña de la mano del hombre que la amaba, se sintió como la victoria más dulce de su vida. El bebé que crecía en su vientre ya no era solo una prueba de amor, era su estandarte, su declaración de que había encontrado su verdadero hogar, lejos del veneno y el juicio. En el corazón de la montaña y en los brazos de un buen hombre. La verdadera batalla, sin embargo, apenas estaba comenzando. Sabían que Ricardo y su familia, la gente más poderosa del pueblo, no dejarían pasar una humillación así tan fácilmente. La paz de su refugio en la montaña estaba a punto de ser amenazada. El regreso a la montaña fue diferente. Cada paso que daban para alejarse del pueblo no era una huida, sino una afirmación. El aire olía más dulce, los árboles parecían más altos, y el silencio ya no era un refugio contra la soledad, sino un santuario para su creciente familia. Julián no soltó la mano de Clara en todo el ascenso, su pulgar acariciando sus nudillos en un gesto constante de consuelo y posesión. Ella se apoyaba en su fuerza, sintiendo el eco de sus propias palabras en la plaza, una audacia que todavía la sorprendía. Había hablado, había luchado con la única arma que tenía, la verdad, y aunque temblaba por dentro, una nueva clase de calor, uno que nacía del orgullo, la recorría por completo. Al llegar a la cabaña, el sol ya se estaba ocultando tras los picos nevados, pintando el cielo de violeta y naranja. La puerta se cerró tras ellos, y el mundo del pueblo, con su veneno y sus mentiras, se quedó afuera. Julián la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el cabello de ella. Clara se aferró a su espalda, respirando su olor a pino, a tierra y a hombre. Era el olor de su hogar. Estoy tan orgulloso de ti, Clara, susurró él contra su sien, su voz ronca por la emoción. Hoy te enfrentaste a ellos como la reina de esta montaña. Eres la mujer más valiente que he conocido. Ella rió suavemente contra su pecho. Tenía miedo, Julián. Pero cuando Ricardo dijo esas cosas, cuando insinuó, sentí un fuego dentro de mí. Por ti. Por nuestro bebé. Nadie va a manchar lo que tenemos. Él se apartó lo suficiente para mirarla, sus ojos avellana encendidos por la luz de la lámpara. Nadie, repitió con una ferocidad que le erizó la piel. Acabemos con esto. Esa gente no merece ni un pensamiento más de nosotros esta noche. Esa noche, su amor fue diferente. Ya no era solo el encuentro tierno de dos almas solitarias, ahora había una pasión feroz, una celebración de su victoria, de su vida y del futuro que estaban forjando juntos. Julián la desvistió lentamente, adorando cada centímetro de su piel con besos y caricias que la dejaban sin aliento. Se detuvo en su vientre, posando su boca sobre él. Hola, pequeño, murmuró contra su piel, y Clara sintió un cosquilleo que la recorrió de pies a cabeza. Soy tu padre. Y te juro que voy a construir un mundo para ti aquí arriba, un mundo donde nadie pueda hacerte daño. Las lágrimas de felicidad se deslizaron por las sienes de Clara. Cuando él se alzó sobre ella, sus miradas se encontraron y se sostuvieron. Dime que eres mío, Clara, le ordenó él con voz grave y posesiva, una necesidad cruda en sus ojos. Dime que todo esto, nosotros, somos solo tuyos y míos. Soy tuya, Julián, respondió ella, su voz temblorosa de deseo. Siempre. Solo tuya. Y este bebé es tuyo. Es la prueba de que mi corazón y mi cuerpo te pertenecen solo a ti. Él sonrió, una sonrisa salvaje y triunfante, y la besó como si quisiera devorarla. Sus cuerpos se unieron en una danza que no solo era física, sino una promesa, un juramento de lealtad frente a un mundo que quería destruirlos. Más tarde, acurrucados bajo las pieles, con el fuego crepitando en la chimenea, Clara trazaba círculos en el pecho velludo de Julián. ¿Crees que nos dejarán en paz?, preguntó en un susurro.
La mano de Julián, que descansaba sobre su vientre, se apretó con delicadeza. No. Ricardo es un hombre débil, y los hombres débiles son peligrosos cuando se hiere su orgullo. Su padre, el alcalde, tiene poder. Intentarán algo. Pero esta montaña tiene sus propias reglas. Y aquí, yo soy el que manda. Sin embargo, la venganza de Ricardo no tardó en llegar, y no fue a través de la violencia directa, sino de una crueldad más sutil y asfixiante. La siguiente vez que Julián bajó al pueblo en busca de provisiones esenciales, como sal, harina y algunas herramientas que no podía fabricar, se encontró con una muralla de hostilidad. El dueño de la tienda, el señor Pascual, un hombre que siempre le había tratado con una mezcla de miedo y respeto, ahora se negó a venderle. Lo siento, Julián, dijo el hombre, sin atreverse a mirarlo a los ojos. El alcalde ha sugerido que sería mejor para mis negocios no tener tratos contigo. Mis impuestos, mis licencias, todo depende de él. Lo mismo ocurrió en la herrería y en la botica. Una orden no oficial se había extendido por el pueblo, aislar al hombre de la montaña. Dejarlo sin recursos. Julián regresó a la cabaña al anochecer, con las manos vacías y una furia helada en su mirada. Clara lo vio llegar y supo de inmediato que algo iba mal. Cuando él le contó lo que había pasado, una oleada de frío la recorrió, un miedo más profundo que el que había sentido en la plaza. Nos están intentando matar de hambre, susurró ella. Quieren que fracasemos. Que volvamos arrastrándonos. No lo conseguirán, gruñó Julián, golpeando la mesa con el puño. Sé cómo sobrevivir aquí arriba. Puedo cazar, pescar, recolectar. Podemos pasar el invierno sin ellos. No los necesitamos. Pero ambos sabían que era más complicado. Se acercaba el invierno, y el embarazo de Clara requeriría más que solo carne de venado y bayas. Necesitaban mantas, medicinas, ropa más abrigada. Y Clara necesitaba revisiones médicas. Los días se convirtieron en semanas. Julián trabajaba de sol a sol, reforzando la cabaña, cazando y almacenando carne ahumada, cortando leña hasta que sus manos sangraban. Clara se dedicaba a cuidar del huerto que había plantado, a conservar frutas y a tejer pequeñas prendas para el bebé con lana que Julián había conseguido de una oveja salvaje. Eran un equipo, luchando juntos contra la naturaleza y contra el odio de los hombres. Su amor se fortalecía con cada dificultad. Los momentos de ternura se volvieron aún más preciosos. Por las noches, exhaustos, se sentaban junto al fuego. Él le masajeaba los pies hinchados y ella le curaba los cortes de las manos. Julián le hablaba al vientre de Clara cada noche, contándole historias de los espíritus del bosque, de los animales y de las estrellas. ¿Me oyes, campeón?, le decía, con la oreja pegada a su piel. Tu madre y yo te estamos esperando. Ella es fuerte como un roble y hermosa como la luna llena. Y tú vas a tener sus ojos. Un día, Julián fue a revisar su línea de trampas más lejana, una que le llevaba varias horas de caminata. No regresó al anochecer. La ansiedad comenzó a devorar a Clara. La noche cayó, negra y fría, y él seguía sin aparecer. Aferrada a una lámpara de aceite, ella miraba por la ventana hacia la oscuridad impenetrable del bosque, imaginando todo tipo de horrores, un accidente, un animal salvaje, o algo peor. Justo cuando la desesperación estaba a punto de vencerla, vio la luz de una antorcha moviéndose entre los árboles. Salió corriendo y vio a Julián cojeando, apoyándose en un palo. Tenía la cara arañada y su pierna sangraba a través de un vendaje improvisado. Y Julián, gritó, corriendo a su encuentro. Por Dios, ¿qué ha pasado? No te preocupes. Estoy bien, dijo él, aunque su rostro estaba pálido por el dolor. Alguien destruyó mis trampas. Todas. Cortaron las cuerdas, rompieron las jaulas. Y dejaron una trampa para osos mal cerrada en el sendero. Casi me arranca la pierna. Clara lo ayudó a entrar en la cabaña y le limpió la herida. Era un corte profundo, feo. La rabia y el miedo se mezclaron en su interior. Esto ya no era un boicot comercial. Era un intento de asesinato. Ricardo no se detendría ante nada.
Mientras le vendaba la pierna, Clara tomó una decisión. No podían seguir así. No podían permitir que Ricardo los aislara y los atacara a su antojo. Tenían que encontrar aliados. Recordó a Isabel, la esposa del señor Pascual, el dueño de la tienda. Era una mujer amable que siempre le había mostrado simpatía, incluso cuando todo el pueblo le dio la espalda. Esperó un par de días a que Julián se recuperara un poco. Cuando él estuvo lo suficientemente fuerte para quedarse solo, Clara tomó una cesta vacía como excusa y emprendió el descenso al pueblo. Fue por un sendero secundario que Julián le había mostrado, uno que llegaba a la parte trasera de las casas, lejos de la plaza principal. Entró en la tienda por la puerta de atrás. Isabel estaba en el almacén, clasificando sacos de harina. Cuando vio a Clara, se llevó una mano a la boca. Clara, hija, ¿qué haces aquí? Si el alcalde o Ricardo te ven. Necesito tu ayuda, Isabel, dijo Clara, su voz urgente y baja. Están intentando matarnos. Le tendieron una trampa a Julián en el bosque. Y tu marido, sé que no es su culpa, pero nos niegan las provisiones. La cara de Isabel se endureció de indignación. Lo sé. Y me avergüenza. Mi Pascual es un buen hombre, pero es un cobarde con los poderosos. ¿Qué necesitas, niña? Haré lo que pueda. Clara le explicó su situación. Le contó del embarazo, de la herida de Julián, de su creciente desesperación. Isabel la escuchó con lágrimas en los ojos. Esa tarde, Isabel le preparó un gran paquete con todo lo que pudo reunir sin que su marido lo notara: medicinas, sal, azúcar, harina, mantas de lana y una carta. Esto es del doctor Morales, le dijo Isabel, pasándole el sobre. Fui a verlo. Está furioso con el alcalde. Me dijo que te diera esto. Contiene instrucciones y algunos remedios para tu embarazo. Y me dio un mensaje para ti: si lo necesitas, si Julián empeora, envía una señal. Una hoguera grande en el claro que se ve desde su ventana. Subirá sin que nadie lo sepa. La gratitud abrumó a Clara. No estaban completamente solos. Antes de que se fuera, Isabel la abrazó. Cuídate mucho, niña. Y que no te engañen las apariencias. No todos en este pueblo están de acuerdo con el alcalde. La gente le teme, pero también lo desprecia. Tú y Julián, lo que habéis hecho ha despertado algo aquí. Habéis desafiado al tirano. Clara regresó a la montaña con la cesta llena y el corazón un poco más ligero. El saber que tenían un aliado, por pequeño que fuera, les dio nuevas fuerzas. Pero Ricardo no había terminado. Su siguiente movimiento fue más insidioso y mucho más peligroso. Unas semanas después, cuando la primera nevada ya había cubierto las cimas de las montañas, oyeron un ruido fuera de la cabaña. Julián, que ya caminaba sin cojear, cogió su hacha y se asomó a la puerta. Allí, en el claro frente a su hogar, estaban 3 hombres a caballo: el alcalde, un hombre corpulento y de rostro enrojecido; el sheriff, un individuo flacucho con una estrella torcida en el pecho; y, para el horror de Clara, Ricardo. Ricardo sonreía, una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Hemos venido a por mi esposa, trampero, dijo Ricardo, su voz resonando en el aire frío. Y a por mi hijo. Clara salió y se paró junto a Julián, con una mano protectora sobre su vientre. Estás loco, Ricardo. Yo no soy tu esposa y este niño no es tuyo. El papel de nuestro matrimonio nunca fue destruido legalmente en la capital, solo aquí en el pueblo, dijo el alcalde con voz untuosa. Técnicamente, sigues siendo su esposa. Y dado tu historial, es obvio que el bebé fue concebido durante vuestro matrimonio. Julián te secuestró y te llenó la cabeza de mentiras. Vamos a llevarte de vuelta a la civilización, donde te cuidarán como es debido. Julián dio un paso al frente, con el hacha en la mano, sus nudillos blancos. El único que se acercará a mi esposa lo hará por encima de mi cadáver. El sheriff, nervioso, desabrochó la funda de su pistola. No queremos problemas, Julián. Pero la ley está de nuestro lado. El alcalde es la ley en este condado. Era una trampa perfecta. Estaban usando la ley que ellos mismos controlaban para robarle a su esposa y a su hijo.
La desesperación amenazó con ahogar a Clara, pero la mirada de Julián, firme como una roca, le dio fuerzas. Ustedes no son la ley, dijo Clara, su voz sonando con una claridad sorprendente. Son matones y mentirosos. Y todo el pueblo lo sabe. Creen que pueden asustarnos, pero no conocen a Julián. Y ya no me conocen a mí. No iré a ninguna parte. Ricardo espoleó a su caballo para acercarse. No tienes elección, Clarita. Vendrás por las buenas o por las malas. Pero antes de que pudiera acercarse más, Julián levantó el hacha. No apuntó a Ricardo, sino al enorme pino que se alzaba junto al sendero por el que habían llegado. Con una velocidad y una fuerza aterradoras, empezó a golpear el tronco. Los golpes resonaban en el valle como truenos. El alcalde y el sheriff miraron con la boca abierta, sin entender qué estaba haciendo. Ricardo parecía confundido. Clara también lo estaba, pero confiaba en él ciegamente. El árbol, viejo y macizo, empezó a crujir. Julián no se detuvo, sus músculos se tensaron con cada golpe poderoso. De repente, con un gemido espantoso que pareció sacudir la tierra, el árbol se inclinó y cayó con un estruendo ensordecedor, bloqueando por completo el único sendero de salida. Los caballos se encabritaron, asustados. El del sheriff lo tiró al suelo. «Están locos», gritó el alcalde, intentando controlar su montura. Julián se plantó frente a ellos, con el hacha en la mano y el pecho agitado. Sus ojos brillaban con una luz primigenia, la de un depredador defendiendo su territorio. «En el pueblo, tú eres la ley», le dijo Julián al alcalde. «Pero la montaña es mi casa. Y en mi casa, la única ley que importa es la mía. Y mi ley dice que nadie toca a mi familia. Ahora, largaos de mi vista. Y la próxima vez, no seré tan amable». Los tres hombres lo miraron, no como a un trampero, sino como a una fuerza de la naturaleza indomable. Vieron en sus ojos que no estaba bromeando, que los mataría sin dudarlo para proteger a Clara. Asustados y humillados, dieron la vuelta y se abrieron paso a duras penas por el denso sotobosque, dejando atrás el camino bloqueado y una amenaza silenciosa que pesaba más que cualquier palabra. Clara corrió hacia Julián y lo abrazó, temblando. Él la rodeó con sus brazos, el hacha todavía en su mano. Sabían que solo habían ganado una batalla, no la guerra. Ricardo había mostrado sus cartas. No se detendría hasta recuperarla, no por amor, sino por orgullo. Su próximo ataque no sería con hombres a caballo, sino con abogados y jueces comprados, una batalla que no podrían ganar con un hacha. La paz de su santuario había sido destrozada para siempre, y con el invierno cayendo sobre ellos como un sudario, se aferraron el uno al otro, sabiendo que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Tenían que prepararse, no solo para la nieve, sino para la lucha por la custodia del niño que ni siquiera había nacido, una lucha que los arrastraría de vuelta al mundo que tanto odiaban. Un mundo donde la palabra de un hombre rico valía más que la verdad. La caída del árbol marcó una nueva frontera. Ya no era solo una barrera física que bloqueaba un sendero, sino una línea invisible dibujada en la nieve y la tierra, de un lado, la cabaña y el mundo que estaban construyendo, del otro. El pueblo y la malicia que supuraba de él. El eco del hacha de Julián pareció resonar durante días, un recordatorio constante de su desafío. La victoria les había dado un respiro, pero la quietud que siguió fue pesada, cargada de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Julián se volvió más vigilante, sus ojos constantemente escudriñando los árboles, sus oídos atentos a cada chasquido de rama que no fuera provocado por el viento o un animal. Por las noches, colocaba una tranca de madera pesada en la puerta y mantenía el hacha al lado de la cama, a un palmo de su mano. Clara veía la preocupación grabada en su rostro, en la forma en que su mandíbula se tensaba cuando pensaba que ella no lo miraba. El embarazo avanzaba, y con él, su cuerpo cambiaba. Su vientre, que antes era una promesa susurrada, ahora era una curva firme y evidente, un testimonio vivo de su amor que crecía a la vista de todos. El bebé se movía dentro de ella, pequeñas patadas y giros que la llenaban de una maravilla sobrecogedora. En la soledad protectora de la cabaña, esos movimientos eran un milagro compartido. Julián pasaba horas con la mano sobre el vientre de Clara,
su rostro rudo suavizado por una ternura infinita, riendo en voz baja cada vez que sentía al niño responder a su toque. Es fuerte, decía él. Como su madre. Es testarudo, respondía ella, sonriendo. Como su padre. Estos momentos eran su refugio, pero el miedo era una sombra persistente. Sabían que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Habían herido su orgullo de la manera más pública posible. La humillación del alcalde, el sheriff y Ricardo huyendo de un solo hombre armado con un hacha se convertiría en leyenda en el pueblo, una historia que los debilitaría. Y un hombre débil y poderoso es el enemigo más impredecible. La ayuda volvió a llegar de forma inesperada. Una mañana, mientras recogía agua de un manantial cercano, Clara vio una figura menuda subiendo por el sendero alternativo. Era Isabel, resoplando por el esfuerzo, envuelta en un grueso chal. Isabel, ¿qué haces aquí? Es peligroso, exclamó Clara, corriendo a ayudarla. La mujer se apoyó en un árbol, recuperando el aliento. Las noticias vuelan rápido, hija. La historia de Julián y el árbol es de lo único que se habla. Algunos se ríen, pero los más sensatos tienen miedo. El alcalde está furioso. Dice que Julián es una amenaza pública. Isabel le entregó una pequeña bolsa. Contenía algunas vitaminas del doctor, ovillos de lana más suave y algo que hizo que a Clara se le helara la sangre, un documento legal. Era una citación oficial del juzgado del condado, convocando a Julián por asalto y destrucción de la propiedad del pueblo, y a Clara, para una audiencia sobre la legitimidad de su anulación matrimonial y la custodia del niño nonato. Estaba fechada para dentro de un mes. Ricardo no va a pelear en la montaña, dijo Isabel, con la voz cargada de preocupación. Va a arrastraros a su terreno, a una sala donde su dinero y el título de su padre valen más que la verdad. Contrató a un abogado de la capital. Dicen que es una serpiente. La esperanza que habían albergado se desvaneció, reemplazada por una realidad fría y desalentadora. Julián no era un hombre de leyes y palabras enrevesadas. Su mundo era el bosque, las estaciones, la honestidad brutal de la naturaleza. Ponerlo en un tribunal era como enjaular a un lobo, solo conseguirían que mostrara los dientes de la peor manera. Cuando Julián vio la citación, su reacción fue de furia contenida. Arrugó el papel en su mano y lo arrojó al fuego. No iré, declaró. No voy a dignificar sus mentiras presentándome en su circo. Este es nuestro hogar. Si quieren pelea, que vengan a buscarla aquí. Julián, amor mío, escúchame, dijo Clara, tomando su rostro entre sus manos. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que debía hacerle entrar en razón. Si no vamos, decidirán sin nosotros. Me declararán legalmente esposa de Ricardo, y nuestro hijo será suyo a los ojos de la ley. Podrán venir a llevárselo con la autoridad de ese juez, y no podremos hacer nada. Esta vez no derribarás un árbol. Derribarás tu vida, y la mía. Vio la lucha en sus ojos, la guerra entre su instinto protector y la comprensión de que sus métodos no funcionarían esta vez. Finalmente, derrotado, apoyó la frente en la de ella. Tienes razón, susurró. Pero, ¿qué hacemos, Clara? No tengo dinero para un abogado. Mi palabra contra la del alcalde no vale nada. Esa noche, por primera vez, Clara lo vio verdaderamente vulnerable, no físicamente, sino espiritualmente. El hombre que podía enfrentarse a osos y tormentas de nieve se sentía impotente ante una hoja de papel. Fue en ese momento cuando ella supo que tenía que ser la fuerte. A la mañana siguiente, Clara descendió sola de nuevo al pueblo, pero esta vez su destino era diferente. Fue directamente a la casa de sus padres. No los había visto desde la confrontación en la plaza. Su madre, Elena, le abrió la puerta y su rostro se transformó en una máscara de desdén. ¿Qué quieres?, espetó. ¿Vienes a restregarnos tu vergüenza en la cara? Necesito hablar con padre, dijo Clara, ignorando el veneno en la voz de su madre. Mateo apareció detrás de Elena, su rostro demacrado y sus ojos cansados. Había una mezcla de vergüenza y una pizca de curiosidad en su mirada. Clara no se anduvo con rodeos. Les explicó la situación,
la citación, el abogado de la capital, la amenaza de perder a su hijo. No pidió ayuda, simplemente expuso los hechos. Su madre resopló. Es lo que te mereces por enredarte con ese salvaje. Ricardo te habría dado una buena vida, un nombre respetable. Pero su padre la silenció. Ya basta, Elena. Mateo miró a su hija, y por primera vez en años, Clara vio algo más que un cálculo de pérdidas y ganancias. Vio a un padre. Él te quiere de verdad, ¿verdad? Ese hombre de la montaña, preguntó Mateo en voz baja. Clara asintió. Más de lo que nadie me ha querido nunca. Y yo lo amo a él, padre. Y voy a tener un hijo suyo. Nuestro hijo. La palabra nuestro pareció resonar en la habitación. Mateo se sentó pesadamente en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Luchó consigo mismo durante un largo momento. Elena observaba la escena con los brazos cruzados, indignada. Lo vendimos, dijo Mateo finalmente, su voz ahogada. Vendí a mi propia hija. Le puse un precio. Y ahora ella ha encontrado la felicidad a pesar de mí, y el hijo del alcalde, un hombre cuya mano yo besaba, intenta destruirle la vida por puro despecho. Se levantó y fue a un viejo baúl de madera que guardaban en una esquina. De él sacó una pequeña caja de metal. Esto es todo lo que nos queda. Los ahorros de tu abuela. No es mucho, pero es tuyo. Busca al mejor abogado que puedas encontrar. Un abogado honesto, si es que eso existe. Elena dejó escapar un grito de protesta. Mateo, es el dinero para nuestro invierno, nos vas a dejar morir de hambre por ella. Ya hemos vendido nuestra alma, Elena, respondió Mateo con una voz tan gélida que Clara nunca la había oído. ¿No venderé también nuestra última oportunidad de redención? Le entregó la caja a Clara. Sus manos temblaban. Padre. Vete, niña. Y gana esa batalla. Demuéstrales a todos de que estás hecha. Clara lo abrazó, un gesto torpe y rápido, y salió de la casa antes de que las lágrimas la vencieran. La ayuda había llegado del lugar más insospechado, no de un aliado, sino del remordimiento de un padre. Con el dinero en la mano y las indicaciones del doctor Morales, quien había oído hablar de un viejo abogado en la capital del condado llamado Samuel a quien el alcalde no podía comprar porque era más terco que una mula. Clara y Julián emprendieron el viaje. Fue duro para ella, con su avanzado embarazo, pero Julián la cuidó en cada paso del camino, preparándole camas de hojas blandas para descansar y llevándola en brazos cuando los caminos se volvían demasiado empinados. Samuel resultó ser exactamente como el doctor lo había descrito, un anciano con ojos astutos que brillaban detrás de unos gruesos lentes, y un despacho tan lleno de libros y papeles que apenas había espacio para moverse. Escuchó su historia sin interrupciones, haciendo alguna que otra pregunta con una voz que era como el raspar de una lija. Cuando terminaron, se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. El caso es sucio, dijo Samuel sin rodeos. Ricardo alega coacción. Dirá que tú, un salvaje musculoso, dijo, señalando a Julián, te la llevaste por la fuerza o con engaños. Y tú, dijo, señalando a Clara, dirán que eres una mujer influenciable y emocional, trastornada por no poder darle un heredero. Usarán tu reputación de estéril en tu contra, intentando demostrar que harías cualquier cosa por tener un hijo, incluso mentir sobre la paternidad. La sangre de Julián hirvió. Se levantó de un salto. Y eso es mentira, yo nunca le haría daño, ella vino conmigo por voluntad propia. Samuel ni se inmutó. Cálmese, hijo. Yo le creo. Pero no se trata de lo que yo crea, se trata de lo que un juez pueda ser persuadido a creer. Su ira, la misma que derribó ese árbol, es la que usarán en su contra en el tribunal para pintarlo como un animal peligroso. A partir de ahora, su mejor arma no es esa hacha, es el silencio. Deje que hable ella. Miró a Clara. Tú eres la clave de todo esto. Tu testimonio. Tienen que creer que elegiste esta vida, que amas a este hombre. Tienen que verte no como una víctima, sino como una mujer que finalmente ha encontrado su voz. Los días previos al juicio fueron un tormento.
Se alojaron en una pequeña posada en la ciudad del condado, un lugar ruidoso y lleno de gente que hacía que ambos se sintieran expuestos y ansiosos. Samuel los preparó sin piedad, haciéndole a Clara las preguntas más crueles e insidiosas que el abogado de Ricardo pudiera imaginar. Cada sesión la dejaba agotada y llorosa, pero Julián siempre estaba allí para sostenerla, recordándole por qué luchaban. El día del juicio, la sala estaba abarrotada. Todo el pueblo parecía haber ido a presenciar el espectáculo. Clara vio a su padre en un rincón, con la cabeza gacha. El abogado de Ricardo, un hombre esbelto con una sonrisa de tiburón, destrozó su historia pieza por pieza. Llamó a testigos, incluyendo a la antigua suegra de Clara, que la describió como una joven débil y depresiva, obsesionada con su infertilidad. Pintó a Julián como un ermitaño violento que se aprovechó de su vulnerabilidad. Cuando Julián fue llamado al estrado, se mantuvo en silencio y respondió con monosílabos, tal y como Samuel le había instruido. El abogado de Ricardo lo provocó, lo insultó, intentó hacerlo estallar, pero Julián mantuvo su compostura, aunque Clara podía ver la vena palpitando en su cuello. Su autocontrol era una forma de amor más poderosa que cualquier arrebato. Finalmente, llegó el turno de Clara. Con su vientre prominente, caminó lentamente hacia el estrado, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. La primera hora fue brutal. El abogado de Ricardo la interrogó sobre su primer matrimonio, sobre cada mes de decepción, cada visita al médico, intentando arrinconarla y hacerla admitir que su embarazo era un milagro sospechoso. Pero Clara se aferró a las lecciones de Samuel y a la imagen del rostro de Julián. Respondió con calma, con una dignidad que sorprendió a todos. Amé a mi primer marido a mi manera, dijo con voz clara. Pero nuestro matrimonio estaba basado en las expectativas, en lo que yo debía ser y darle. No había espacio para quien yo era realmente. Mi cuerpo, mi espíritu, estaban atrapados en una tristeza que no entendía. Entonces el abogado cometió un error. Y no es cierto que usted, desesperada, buscó consuelo en otros brazos, no es posible que este niño sea, de hecho, de su marido Ricardo. Y que esta fantasía con el hombre de la montaña sea una forma de escapar de la vergüenza. Clara miró directamente al juez, un hombre de rostro severo pero justo. No, señor, dijo. Y luego se giró para mirar a Julián, que la observaba con el corazón en los ojos. Lo que me sanó no fue un milagro médico. Fue el amor. Fue un hombre que nunca me vio como defectuosa. Un hombre que no me pedía nada más que ser yo misma. Julián me enseñó que mi valor no residía en mi vientre, sino en mi corazón. El amor y la paz que él me dio me permitieron florecer. Este niño, dijo, poniendo una mano sobre su vientre, no fue concebido en la desesperación, sino en la alegría más pura que he conocido. Es hijo del amor, de la aceptación y de un hombre que preferiría morir antes que hacerme daño. Si eso me convierte en una esposa indigna a los ojos de la ley, que así sea. Pero a los ojos de Dios y de mi propio corazón, soy la mujer más afortunada del mundo. Un silencio profundo llenó la sala. Su testimonio fue tan simple, tan honesto y tan poderoso que dejó sin argumentos al abogado contrario. El juez la miró durante un largo rato y luego miró a Ricardo, cuyo rostro estaba lívido de ira. La tensión era insoportable. Tras lo que pareció una eternidad, el juez golpeó su martillo. Esta corte desestima las acusaciones de asalto contra el señor Julián, declaró, su voz resonando con autoridad. Derribar un árbol en su propia tierra no es un crimen. Y en cuanto a la cuestión matrimonial, anular un matrimonio requiere más que la insatisfacción de una de las partes. Sin embargo, hizo una pausa, y el corazón de Clara se detuvo, dado el testimonio de la señora Clara y la evidente disolución de la unión original, y ante la nueva familia que se ha formado. Decreto la anulación del matrimonio entre Clara y Ricardo, y reconozco a Julián como el padre legal del niño nonato, hasta que se demuestre lo contrario. Caso cerrado. El estruendo de voces llenó la sala. Clara se quedó sin aliento, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Habían ganado. La verdad, por una vez, había ganado. Julián se precipitó hacia ella y la levantó en un abrazo que la dejó sin aire, enterrando su rostro en el cuello de ella, su cuerpo temblando de alivio.
Al otro lado de la sala, Ricardo los observaba con un odio tan puro y venenoso que era casi tangible. No había sido derrotado, simplemente había sido humillado. Y Clara supo, con una certeza aterradora, que un hombre como él no aceptaría esa derrota. No había terminado. Acababan de encender una mecha, y la explosión, cuando llegara, sería mucho más devastadora que un simple árbol caído. La victoria en el tribunal debería haber sido el final feliz, el punto culminante donde la justicia prevalecía y los villanos se retiraban a lamer sus heridas. Pero mientras salían del juzgado, parpadeando bajo el pálido sol de invierno, el sabor del triunfo se sentía incompleto, precario. La mirada que Ricardo les había lanzado desde el otro lado de la sala era una promesa de venganza, no de resignación. Julián la rodeó con su brazo, guiándola a través de la multitud de curiosos que se había reunido fuera. Su tacto era firme, protector, pero Clara podía sentir la tensión que emanaba de él. Habían ganado en el mundo de los hombres de leyes, pero ambos sabían que las leyes más salvajes eran las del orgullo y el odio, y Ricardo estaba regido por ambas. Mateo, su padre, los esperaba junto a la posada. Sus ojos estaban rojos, pero se mantuvo erguido. No dijo nada, simplemente se acercó a Clara, le apretó la mano con una fuerza inusual y luego miró a Julián. «Cuídala», dijo, su voz ronca. «Siempre». Fue un reconocimiento, una entrega, el final de su propia lucha interna. Por primera vez, Julián no vio en él al hombre que había vendido a su hija, sino a un padre que temía por su seguridad. Asintió, un gesto de hombre a hombre que trascendía las palabras. El viaje de regreso a la montaña fue lento. El alivio se mezclaba con una nueva clase de ansiedad. Estaban legalmente libres, su hijo era suyo, pero habían desafiado públicamente al hombre más poderoso del condado. La montaña, su santuario, de repente se sentía menos segura, sus sombras más profundas. «¿Crees que intentará algo más?», preguntó Clara esa noche, mientras Julián reforzaba la tranca de la puerta con un trozo de madera extra. Julián se giró, su rostro sombrío a la luz de la lámpara. «Un hombre como Ricardo no sabe perder. Le hemos quitado lo que él considera suyo, no porque te amara, sino porque era su propiedad. Le hemos humillado delante de todo el pueblo». «No, Clara. Esto no ha terminado. Intentará algo, pero no será legal. No la próxima vez». Las palabras se quedaron flotando en el aire gélido, y el miedo, un viejo conocido, volvió a instalarse en el corazón de Clara. Las siguientes semanas transcurrieron en una calma extraña y tensa. La nieve cubrió la montaña por completo, aislándolos aún más. Esta barrera blanca que en otro tiempo les habría dado paz, ahora se sentía como una trampa, cortando sus rutas de escape. Julián casi no dormía. Pasaba las noches vigilando desde la ventana, escuchando el viento, desconfiando de cada sonido. Su presencia, antes reconfortante, ahora estaba cargada de una ferocidad protectora que a veces asustaba a Clara. El momento que ambos temían llegó en la noche más oscura del invierno, durante una feroz tormenta de nieve. El viento aullaba como un espíritu torturado, sacudiendo la cabaña. Clara estaba a punto de dar a luz. Los dolores habían comenzado al atardecer, y ahora, horas después, la envolvían en oleadas de agonía y poder. Julián estaba a su lado, tan indefenso como un niño ante la fuerza de la naturaleza que se desataba tanto fuera como dentro de su hogar. Le limpiaba la frente sudorosa con un paño fresco, le susurraba palabras de aliento y amor, pero el miedo en sus ojos era inconfundible. La idea de la hoguera de señales para el doctor Morales era imposible. Nadie podría subir con esa ventisca. Estaban solos. En medio de un grito de dolor, un sonido diferente rompió la monotonía de la tormenta, un golpe sordo en la puerta. Julián se puso de pie de un salto, cogiendo el hacha. ¿Quién podría ser en una noche como esa? A través de la cortina de nieve que se arremolinaba, vieron una luz oscilante. Se oyeron voces ahogadas por el viento. Julián abrió la puerta 1 centímetro. Afuera, 3 figuras cubiertas de nieve luchaban contra la ventisca. Eran Ricardo y 2 matones a sueldo, hombres rudos del aserradero que trabajarían para cualquiera por unas monedas.
Ricardo llevaba una lámpara y una expresión de triunfo desquiciado en su rostro. Sabía que no podíais llamar a nadie con esta tormenta, gritó por encima del viento. He venido a buscar a mi hijo, trampero, la ley me lo ha negado, pero la naturaleza me da la razón, nacerá en la casa de su verdadero padre. Era la jugada de un cobarde, usar la tormenta y el parto de Clara como sus armas. La rabia pura y primal se apoderó de Julián. «Y vas a morir aquí esta noche», rugió, y antes de que Clara pudiera detenerlo, se lanzó afuera, al corazón de la tormenta, blandiendo el hacha. La escena que siguió fue un caos de nieve, sombras y violencia brutal. Clara, entre contracciones, observaba con horror desde el umbral. Julián se movía como un animal acorralado, un espíritu vengativo del bosque. El hacha silbaba en el aire, encontrando su marca en uno de los matones. El otro se abalanzó sobre él por la espalda, pero Julián lo apartó con una fuerza sobrehumana. Mientras tanto, Ricardo intentó correr hacia la puerta de la cabaña. Su objetivo no era luchar, era llevarse al bebé en cuanto naciera. Clara gritó, un sonido que era mitad dolor de parto, mitad terror. El grito pareció devolver a Julián a la realidad. Se giró, vio la intención de Ricardo, y con un rugido que hizo temblar el aire, se lanzó hacia él. Chocaron, cayendo en la nieve profunda. Julián estaba ciego de ira, golpeando, pero Ricardo era resbaladizo. Logró sacar un pequeño cuchillo y lo hundió en el costado de Julián. Julián gruñó de dolor, pero ni siquiera eso lo detuvo. Agarró la mano de Ricardo, doblando su muñeca hasta que el hueso crujió y el cuchillo cayó a la nieve. Entonces, una fuerza mayor intervino. El peso de los hombres luchando en el borde del claro, sobre un banco de nieve acumulado, provocó un crujido ominoso. El suelo bajo ellos cedió. Con un rugido sordo, una pequeña avalancha, provocada por la tormenta y la perturbación, se deslizó ladera abajo, arrastrando a Ricardo y al matón herido con ella. Julián logró aferrarse a la raíz de un árbol en el último segundo, viendo cómo los hombres que habían venido a destruir su vida desaparecían en una vorágine de nieve y oscuridad. Se arrastró de vuelta a la cabaña, sangrando, exhausto, y se derrumbó a los pies de Clara justo cuando un nuevo llanto, fuerte y vibrante, llenó la habitación. En medio de la tormenta, la muerte y la violencia, su hijo había nacido. Un niño. Un pequeño milagro con el pelo oscuro de su padre y una expresión testaruda. El amanecer llegó con una calma antinatural. La tormenta había pasado, dejando un mundo blanco y silencioso. Julián yacía junto al fuego, pálido, con una herida que Clara había limpiado y vendado lo mejor que pudo. Ella estaba sentada en la cama, acunando a su hijo, Daniel, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Estaban vivos. Su familia estaba intacta. Unos días después, cuando Julián estuvo lo suficientemente fuerte para caminar, una comitiva de hombres del pueblo, liderada por el señor Pascual y el doctor Morales, subió a la montaña. La desaparición del hijo del alcalde y 2 hombres más había causado revuelo. Encontraron los cuerpos cuando la nieve empezó a derretirse. El del matón estaba claro. Pero el de Ricardo, su cuerpo fue encontrado al pie de un pequeño acantilado, no muy lejos. Tenía el cuchillo en la mano, y las pruebas sugerían que su muerte había sido accidental, una caída durante la tormenta. Nadie hizo preguntas difíciles. El sheriff, avergonzado de su complicidad anterior, aceptó la historia de la avalancha y el accidente. La tiranía del alcalde había terminado con el orgullo roto y un hijo perdido. El pueblo, en silencio, parecía respirar aliviado. Sin un heredero y consumido por el dolor y la humillación, el poder del alcalde se desmoronó. Los años pasaron. La vida en la montaña encontró un nuevo ritmo, uno marcado por los pasos de un niño pequeño. Daniel creció salvaje y libre, con el amor incondicional de sus padres como su único norte. Aprendió a leer el bosque a través de los ojos de su padre y a encontrar la belleza en las cosas pequeñas a través de los de su madre. La cabaña, que una vez fue refugio de 2 almas solitarias, se llenó de risas y de una felicidad tan profunda y sólida como las propias montañas. Bajaban al pueblo de vez en cuando. La gente ya no los miraba con miedo o desprecio, sino con respeto.
La historia de la mujer estéril y el hombre de la montaña se había convertido en una leyenda local, un cuento de amor y resistencia que se contaba en voz baja junto a las chimeneas. Los padres de Clara envejecieron. Tras la caída del alcalde, el negocio de su padre se recuperó un poco. Su madre nunca le pidió perdón, pero en sus últimas visitas, Clara vio en sus ojos una pizca de arrepentimiento. Se aseguraron de que no les faltara nada en su vejez. Una tarde de verano, años después, Clara estaba sentada en el porche, viendo a Julián enseñarle a Daniel, ya un niño de 10 años, a tallar una pequeña figura de madera. La cicatriz en el costado de Julián era un recordatorio permanente de la noche en que su familia fue forjada en fuego y hielo, pero su sonrisa era tranquila, sus ojos llenos de una paz que había costado una guerra ganar. Julián se levantó, se acercó a ella y la besó suavemente en los labios. ¿En qué piensas?, le preguntó. Ella se recostó en su hombro, observando a su hijo, la viva imagen de la fuerza de su padre y de su propia e inquebrantable voluntad. Pensaba, dijo ella, que nunca estuve rota. Solo estaba esperando la pieza correcta para que mi vida estuviera completa. Eras tú. Siempre fuiste tú. La historia de Julián y Clara es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las expectativas ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y la aceptación mutua. Ellos demostraron que a veces, un final feliz no se encuentra, sino que se lucha por él, se construye con las propias manos y se defiende con el corazón. En los comentarios encontrarás un enlace para hacer donaciones, lo que nos ayuda a seguir contando más historias y apoyar a mi familia. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.